Bueno, voy a empezar de vuelta porque recién se está grabando, entonces. Les doy nuevamente las buenas tardes, noches a todos, a todas, mejor dicho. Ah, no, ahí veo, lo veo a Marcos, Marcelino, así que voy a hablar para todos. Vamos a dar comienzo al primer Ateneo de la SAN de este año que trata sobre obesidad. ¿Cómo la abordamos? ¿Cómo la tratamos hoy? Que cada vez tenemos más herramientas y eso nos obliga a tomar decisiones más precisas. Y para hoy, desde el grupo de trabajo de obesidad, preparamos la presentación de un caso clínico que seguramente tenés en tu consultorio como disparador. Va a ser presentado por la doctora Lilia Cafaro, que actualmente es miembro de la comisión directiva de nuestra sociedad y de nuestro grupo de trabajo, por supuesto, con participación de la doctora Marianela Ackerman, hoy vicepresidenta de la SAN, y de la licenciada Carolina Pentrit, que también es integrante de nuestro grupo de trabajo. Así que si está todo bien desde la técnica, vamos a comenzar con la presentación del Ateneo. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Vamos a desarrollar este tema. Seguramente, como dijo Ana, es un paciente que ven en el consultorio. Y les voy a presentar a Sergio. A ver, Marianela, Ah, perdón. la siguiente. Ah, Sí. Sergio tiene 53 años. a ver, perdón. Ah, salí ¿Sí? de nuevo, ¿no? ¿O lo ven? ¿Lo ven bien? A Sergio no lo vemos. No, no. La que sigue. Perdón que ahí va. Sí, sí. A ver. Ahí. Ahí Muy sí. bien. Ahora sí. Sergio viene al consultorio. Sí, sí, la vemos bien. Sergio viene al consultorio, nos cuenta que tiene 53 años, que tiene una obesidad de muchos años de evolución, de aproximadamente más de 15 años. Y lo primero que nos dice es que no logra bajar de peso, que cada noche duerme peor, que ronca, se siente muy cansado durante todo el día y a veces con somnolencia, ¿sí? Que eso a veces le interrumpe lo laboral, lo incomoda mucho. Además tiene diabetes tipo 2, hipertensión, dislipidemia, síndrome de apnea del sueño, moderada desde hace 3 años, que tiene indicación de CPAP, tiene el CPAP, pero no lo usa regularmente todas las noches. Y como medicación habitual está tomando metformina 2 gramos día para su diabetes, además está con valsartán 160 miligramos día, amlodipina 5 miligramos día, rosuvastatina 10, y nos cuenta que tuvo muchos intentos de descenso de peso con dieta y tuvo descensos de peso transitorios con luego recuperación, y que el último tratamiento que hizo hace aproximadamente un año estuvo con dieta y con semaglutida. No recuerda cuánto fue la última dosis a la cual llegó, pero refiere que pudo bajar unos alrededor de 4 kilos y que le producía mucho malestar digestivo, por lo cual después de 3 meses lo suspendió. La que sigue, Marianela, gracias. Bueno, al examen físico, vemos que tiene un peso de 108 kilos, una talla de 172 con un índice de masa corporal de 36,5 y una circunferencia de cintura de 116 centímetros. La presión arterial 150/90 y nos trae su último laboratorio, que es de hace un mes, que tenía un valor de glucemia de 138 miligramos por decilitro, una hemoglobina glicosilada de 7,5, LDL 165, triglicéridos 210, HDL 38, una lipoproteína pequeña de 25. También trae una ecografía de abdomen en la que evidenciamos que tiene una estatosis hepática grado 2.
En base a los estudios que trae, bueno, le sugerimos que se realice un ecodoppler de los vasos del cuello, femorales y también un ecodoppler cardíaco para continuar con examen físico, un examen más completo. En resumen, para ir avanzando, vemos que es un paciente con obesidad de larga evolución, con un fenotipo claramente de obesidad central, tiene un alto riesgo cardiometabólico, tiene esteatosis hepática, diabetes tipo 2, dislipidemia, hipertensión arterial, síndrome de apnea del sueño y además ¿sí? Nos cuenta que está frustrado por tantos intentos fallidos de tratamientos que ha realizado. A ver la que sigue. Entonces, en base a la obesidad y con las múltiples comorbilidades que presenta, nos sentamos a hacer un resumen de este paciente para ver qué conducta vamos a tomar con él y para iniciar el tratamiento, bueno, le indicamos que reforzamos la adherencia con el uso del CPAP, que lo use de manera regular, le sugerimos que vaya al neumólogo porque quizás haya que calibrarlo, hace mucho tiempo que no lo usaba de manera continua. Tiene indicación de tener un plan alimentario, sugeriría que puede ser, bueno, nos va a hablar Carolina al respecto, pero bueno, podría ser un patrón mediterráneo porque hay evidencia de que el patrón de alimentación mediterránea tiene evidencia de prevención cardiovascular. También le vamos a empezar a indicar que haga actividad física de manera progresiva, él no estaba haciendo nada actualmente. Lo ideal es que tenga un programa individual y fortaleciendo las habilidades y cuidando sus debilidades, ¿no? Por el grado de obesidad que tiene. Y también algo muy importante, manejo del estrés y del sueño. Y en cuanto a la farmacoterapia, ¿qué nos dice la evidencia? Y dejo las palabras a Marianela, que nos va a hablar al respecto. Bueno, gracias Lilia por la presentación, gracias Ana. Vamos a hablar de nuevas herramientas y nuevas decisiones para tratar la obesidad hoy. Mis conflictos de interés. Recordemos que, así como Sergio, sabemos que la obesidad tiene más de 200 complicaciones metabólicas, inflamatorias, degenerativas, estructurales, se asocia a múltiples tipos de cáncer y psicológicas. Y para estadificarlo, recordamos la estadificación de Edmonton en complicaciones médicas, mentales y funcionales, 0, 1, 2, 3 y 4, y podemos decir que Sergio está en un estadio 2, dado que ya tiene enfermedades establecidas, además de la obesidad, como diabetes, hipertensión arterial, dislipemia y esteatosis hepática. Para hablar de dos aspectos importantes, recordemos que el aumento de peso se asocia con el desarrollo de diabetes tipo 2, básicamente por dos grandes mecanismos, que son la expansión del tejido adiposo, produce aumento de ácidos grasos libres y citoquinas proinflamatorias, va a haber depósito de grasa en el páncreas, en el hígado, también en el músculo, y eso va a llevar a la resistencia insulínica de estos órganos y finalmente a la diabetes tipo 2. Pero la importancia de la lipotoxicidad dentro de la fisiopatología del rol de asociación de obesidad con diabetes tipo 2. Por eso vemos múltiples publicaciones donde se habla de diabetes lipidus y de la mejoría de la adiposopatía como un rol central en el manejo metabólico, glucémico, de comorbilidades y por supuesto de calidad de vida. Aquí tenemos, les traigo solamente dos slides del DIRECT, un estudio en el que se evaluó qué pasaba con la pérdida de peso y el control glucémico. Aquí buscaban la remisión de la diabetes y fíjense que a medida que aumentaba la pérdida de peso, aumentaba la remisión de la diabetes y con más de 10 kilos fue como el número clave. A partir de 10 kilos tuvieron la mayor tasa de remisión, más del 60% de los pacientes con diabetes tipo 2 lograron remisión con pérdida de peso. Y además de la pérdida de peso, tuvieron disminución de grasa hepática, de la glucemia de ayuno, de los glicéridos, de grasa pancreática y fíjense la mejoría que tuvieron en la respuesta aguda en la secreción de insulina. Con respecto al SAOS, la otra comorbilidad que tiene Sergio, vemos la asociación entre aumento de peso y aumento del índice de apneas e hipopneas y aumenta 6 veces el riesgo de SAOS moderado a severo. Aquí vemos la asociación entonces con aumento de peso y riesgo de SAOS.
Y al mismo tiempo que no solo estamos hablando de los microdespertares, sino también que esto puede tener consecuencias metabólicas, porque el cierre de las vías respiratorias va a llevar a la hipoxia y luego una respuesta simpática que puede llevar a aumento de riesgo cardiovascular, diabetes tipo 2, mortalidad prematura, accidentes de auto, con síntomas que son los que conocemos de la apnea del sueño, insomnio, somnolencia, cambios de humor e inclusive deterioro cognitivo. Porque esos microdespertares van a hacer que el paciente reanude el sueño, pero va a tener un sueño fragmentado. Y por otro lado, los estudios que muestran cómo la pérdida de peso se asocia a mejora en SAOS. En este estudio, que es un estudio pequeño con corta duración, pero en semana 9, fíjense cómo los pacientes que bajaron de peso tuvieron en azul una mejoría importante. Este estudio, el grupo de intervención tuvo alrededor de 20 kilos de descenso de peso con una mejoría importante en el índice de apneas y hipopneas. Y cuando hablamos de tratamientos, decíamos nuevos tratamientos, nuevos desafíos, vemos que cada vez tenemos más y mejores tratamientos. Arrancábamos con cambios del estilo de vida, 3 a 5%, los fármacos de segunda generación, 8 a 11%, y ya tenemos fármacos de tercera generación con 2 dígitos, donde vamos a tener a semaglutida con 15%, tirzepatida 20,9% y por supuesto la cirugía bariátrica, que sabemos que es el tratamiento más efectivo y con más eficacia demostrada a largo plazo. Pero lo importante de evaluar en Sergio qué indicación le vamos a dar de fármaco y al mismo tiempo cuál es el rol que tiene la farmacoterapia en su tratamiento. Vamos a hablar del agonismo GIP y GLP-1. Aquí podemos ver que los agonistas incretínicos actúan en múltiples órganos. Este es un paper que a mí me gusta mucho, donde muestra, fíjense, arriba GLP-1, los principales, sistema nervioso, páncreas, estómago, y aquí abajo en verde el GIP, que lo vamos a ver en la próxima diapositiva, que tienen acciones complementarias. Por un lado, el GLP-1, que a nivel central disminuye la ingesta de alimentos, a nivel pancreático aumenta la secreción de insulina glucosa mediada y baja la secreción de glucagón, y a nivel de estómago, de tubo digestivo, retrasa el vaciamiento gástrico. Y por otro lado, el GIP, que es un incretínico más potente que el GLP-1, aumentando la secreción de insulina, también actúa complementariamente disminuyendo la ingesta de alimentos. La diferencia que tiene es a nivel adiposo, porque tiene impacto adiposo, aumentando ahí la sensibilidad a la insulina y mejorando el metabolismo del tejido adiposo y la distribución del tejido graso. Decimos entonces que un agonista dual puede mejorar la fisiología más allá de la suma de sus componentes agonistas individuales, ya que son complementarios y sumativos. Vamos a hablar de tirzepatía, su estructura molecular, sus propiedades, su mecanismo de acción. Esta es la molécula de tirzepatida, donde tiene una secuencia de aminoácidos con un resto de ácido graso en el carbono 20 que permite su unión a la albúmina, y esto prolonga la vida media, hace que tenga una dosificación de una vez por semana. Aquí vemos en los dibujos el receptor del GLP-1 a la izquierda y el de GIP a la derecha, y cómo se une tirzepatida a ambos receptores. Desde el punto de vista del mecanismo de acción, sabemos que mejora tanto el peso como el control glucémico, que es algo que nos va a ayudar en Sergio mediante mecanismos complementarios. El más importante, por supuesto, a nivel central, que disminuye la ingesta de alimentos, aumenta la saciedad, al mismo tiempo retrasa el vaciado gástrico, reduce niveles de glucagón y desde el punto de vista del control glucémico, mejora la sensibilidad a la insulina y aumenta la secreción de insulina dependiente de glucosa. Vemos los programas de desarrollo clínico de tirzepatida. Esto simplemente es para mostrar que hay muchos programas. Arriba tenemos en celeste los programas en diabetes tipo 2, el SURPASS del 1 al 6 y el SURPASS-CVOT. Y en obesidad los SURMOUNT del 1 al 5, con otros SURMOUNT en las comorbilidades, complicaciones relacionadas con la obesidad, y también outcomes en marcha, el SURMOUNT de morbilidad y mortalidad. Vamos a ver los datos principales del programa SURMOUNT, donde mostró, fíjense, el 1 es el manejo del sobrepeso y la obesidad en personas sin diabetes, el 2 en personas con diabetes, el 3 mantenimiento y el 3, perdón, el intensivo, y el 4 el mantenimiento en el tiempo.
Creo que esta es la clave central, porque fíjense, veíamos ese gráfico con múltiples tratamientos y efectividades. Fíjense esta gráfica donde se ve que en todas las dosis, no solamente las dosis más altas, importantes descensos, ya con 5 miligramos vemos un 16% del peso. Aquí vemos en cambio absoluto en kilos, fíjense, entre el 16 kilos a 23,8 kilos. Estamos hablando de una reducción de hasta el 22,5% del peso, que realmente son números que no habíamos logrado previamente en ningún otro fármaco aprobado para la obesidad. Y esto fíjense qué interesante, porque más del 90% de pacientes bajaron más del 5% del peso corporal, pero hubo casi un 40% de personas, de pacientes, que bajaron más del 25% del peso corporal. Y desde el punto de vista de la composición, porque lo que buscamos es que Sergio no solamente baje de peso, queremos que baje su riesgo cardiometabólico. Fíjense cómo tiene un descenso del perímetro de cintura de hasta casi 20 centímetros con la dosis más alta de tirzepatida, y vemos a la derecha el descenso en la masa grasa visceral. Es decir que más allá de la pérdida de peso, la mejoría en la composición corporal. Y en el intensificado, fíjense cómo tenemos valores hasta 25% de reducción de peso corporal. ¿Qué pasa? La pregunta que nos hacen siempre los pacientes: ¿qué pasaría si Sergio lo usa durante un tiempo y después lo suspende? Aquí lo vemos en el SURMOUNT 4, que 36 semanas de pacientes utilizando tirzepatida, luego se suspende y vemos qué pasa con el grupo placebo, que recupera 9,5 kilos, y el grupo de tirzepatide, que continúa bajando de peso, llega a un descenso promedio de 25,8%. Y esto es porque, como sabemos, cualquier tratamiento en el que utilicemos un fármaco, utilicemos plan del cambio del estilo de vida, que logren la pérdida de peso, si se detiene el tratamiento, la condición regresa. Es decir, que tenemos que comenzar a pensar en tratar a la obesidad como tratamos a otras enfermedades crónicas, y que se pueda sostener, que tenga un tratamiento continuo en el tiempo. Vamos a ver qué pasa con el manejo de la diabetes tipo 2, que es la otra comorbilidad que tiene Sergio. El programa SURPASS en tirzepatida comparó tirzepatida versus otros tratamientos para la diabetes tipo 2. En el SURPASS 2, por ejemplo, se comparó frente a semaglutida. Y lo que se vio es que hubo superioridad en celeste. Claro, tienen el tirzepatida 5 miligramos, el celeste más oscuro de 10 miligramos y el más oscuro de todos 15 miligramos. Pero fíjense que en todas las dosis y con todos los comparadores, aquí podemos ver un descenso de hemoglobina glicosilada de más del 2%, que son números que no habíamos visto previamente en otros fármacos para la diabetes tipo 2. Y aquí tenemos el comparativo, como ven, con semaglutida, como tirzepatida tiene un mejor control glucémico. Y a mayor pérdida de peso, podemos ver mayor reducción de hemoglobina glicosilada. Si bien lo comparamos con semaglutida, sabemos que semaglutida también es un excelente fármaco, que en Sergio no lo utilizaríamos como primera opción, sobre todo porque él la ha utilizado previamente y ha tenido efectos adversos digestivos. Y por otro lado, este metaanálisis, por ejemplo, nos muestra, me pareció muy interesante, es de 40 estudios con más de 26.000 pacientes con obesidad y diabetes tipo 2, y lo que buscaron fue cuál era el fármaco más efectivo para reducir hemoglobina glicosilada y peso corporal. Y encontraron que tirzepatida 15 miligramos fue el más eficaz para reducir hemoglobina glicosilada y peso corporal, con todos estos comparadores. Fíjense, otros agonistas GLP-1, SGLT2, dulaglutida. El SURMOUNT 5 es el que comparó tirzepatida con semaglutida. Como vemos, semaglutida también tiene un muy buen descenso de peso, 15,4%, descensos que tampoco teníamos previamente. Veníamos, recuerden, con descensos de 8%, 9% con los fármacos que teníamos hasta ahora. 15% también es un número muy interesante. Con tirzepatida logramos un descenso de 6 puntos más de porcentaje de peso corporal.
Los efectos adversos son similares. Sabemos que tienen efectos adversos digestivos, que en general son leves, que son transitorios, que comienzan sobre todo al inicio del tratamiento y al escalamiento de la dosis. Y vamos a hablar enseguida con la licenciada Pentrat, que nos va a explicar cómo hacemos con el plan alimentario para justamente poder tener mejor adherencia, mejor tolerancia y minimizar de esta manera la presencia de efectos adversos. ¿Qué pasa con tirsepatía en comorbilidades de la obesidad? Vamos a hablar específicamente de las comorbilidades que tiene Sergio. Específicamente con SAOS tiene una diferencia importante el estudio Sermont-OSA. Son dos estudios donde pueden ver a la izquierda el estudio 1, son pacientes que no recibían CPAP y a la derecha pacientes que recibían CPAP. Y fíjense que tuvieron un descenso de índices apnea-hipopnea de 25 en los que no recibían CPAP y casi 30 en los que recibían CPAP. Es decir que redujo significativamente el índice de apneas y hipopneas en estos pacientes. ¿Qué pasa con la estatosis hepática? Otra comorbilidad de Sergio. En el SERPAS-3, fíjense cómo hubo una reducción con 5 miligramos del casi el 30% de la grasa hepática, pero hasta casi el 50% de reducción de grasa hepática con 10 miligramos. Y a la derecha vemos una resonancia de un paciente que recibe tirsepatía 5 miligramos, basal con un porcentaje de grasa por resonancia de 27,3% y a las 52 semanas de tratamiento un porcentaje de grasa en el hígado de 2,6%. Es decir, que estamos viendo una reducción significativa de la grasa hepática con tirsepatía. Y este estudio es el Synergy-NASH, es un estudio de fase 2, un randomizado versus placebo con 190 pacientes, que mostró dos cosas muy interesantes. A la izquierda podemos ver que hubo, con todas las dosis, reducción de MASH sin empeoramiento de fibrosis, es decir, hubo menos inflamación hepática, menos grasa intrahepática, sin empeoramiento de fibrosis. Pero a la derecha lo distinto que tenemos es que hubo disminución de la fase de fibrosis. Estos eran pacientes que tenían hígado graso, pero que además tenían fibrosis grado 2, grado 3. Y esto es interesante con respecto a que hay una reversión de la fibrosis en estos pacientes sin empeoramiento del MASH. Estamos hablando entonces de medicamentos que nos ayudan, colaboran no solo a prevenir que el paciente llegue a la fibrosis, sino también a mejorar la fibrosis en los pacientes que ya la tienen. Con respecto a los demás parámetros cardiovasculares que tenía Sergio, Sermont 1 mostró mejoría de la presión sistólica, mejoría de la presión diastólica, mejoría también del perfil lipídico, reducción de triglicéridos, de colesterol LDL, de ácidos grasos libres y aumento de HDL colesterol. Si bien Serpaz-CVOT se hizo versus dulaglutida 1,5 miligramos, no se demostró superioridad, pero se demostró no inferioridad a dulaglutida 1,5 con una reducción de riesgo comparativo del 8% de MACE de 3 componentes: muerte cardiovascular, infarto no fatal y stroke no fatal. Con lo cual podemos hablar de una medicación que además es segura y que ha demostrado resultados consistentes en estos 3 componentes del MACE. Está aprobada para 2 indicaciones, entonces para sobrepeso o obesidad sabemos que las indicaciones de fármacos en Argentina tienen a partir de 30 de índice de masa corporal o más de 27 con alguna comorbilidad. Y en diabetes tipo 2, cuando no son suficientemente controlados el control metabólico, con plan alimentario y ejercicio puede utilizarse en monoterapia cuando no se considera apropiada la metformina o se puede añadir a otros medicamentos antidiabéticos. Teniendo en cuenta que si el paciente está utilizando insulina, hay que reducir la dosis por el riesgo de hipoglucemia. Pero no tiene riesgo de hipoglucemia si no está utilizando hipoglucemiantes orales que produzcan hipoglucemia o insulina. Y el SAOS, como sabemos, es una de las comorbilidades mencionadas en la información de prescripción y la FDA, como sabemos, la aprobó como medicación efectiva para la apnea del sueño. Como mensajes clave, decimos que tirsepatía es un agonista del receptor GIP-GLP-1, que en el programa clínico SERPAS el tratamiento con tirsepatía en todas sus dosis resultó efectivo en descenso de hemoglobina glicosilada y en reducción de peso significativa.
Los efectos adversos comunes son los efectos adversos comunes a los GLP-1, gastrointestinales, leves y moderados y de ocurrencia temprana, y que con el programa Sermón se mostró una reducción de peso corporal en pacientes con y sin diabetes tipo 2, una elevada tasa de respondedores y superioridad frente a semaglutida, una reducción de peso con predominio de pérdida de grasa visceral, mejoría de parámetros cardiovasculares y un perfil de seguridad similar a los agonistas GLP-1. Bueno, ahora Caro nos vas a contar cómo vamos a programar el plan alimentario de Sergio. Antes, Caro, te pido Ande, ahí está, ahí que está, ahí está, que ahí te estoy, desmutes ahí estoy. y me gustaría, antes de escucharte, preguntarles a Marianela, a Lilia, ¿cómo bajan parte de esta información que también detalló Marianela al paciente que ya hizo un intento con un fármaco? No, me da la impresión de que fue una indicación sin acompañamiento por equipo multidisciplinario, pero que viene de múltiples fracasos. ¿Cómo le cuentan ustedes al paciente que un fármaco va a formar parte de su abordaje? ¿Querés comenzar, Lilia, o querés que comente yo? Sí, sí, si querés comentar y después. Sí, bueno, la verdad es que, primero que nada, la importancia de ver que el paciente ha tenido múltiples intentos significa que tiene interés en mejorar, es decir, más allá de que tiene síntomas como la apnea del sueño, que le altera la calidad de vida, es importante entender que el paciente viene al consultorio buscando un tratamiento y el hecho de que haya hecho tratamientos previos, más allá de que con acompañamiento o sin acompañamiento, es una señal de que ha buscado ayuda en otras oportunidades. Por otro lado, la importancia de que el paciente ya ha tenido un acompañamiento previo farmacológico, que evidentemente, como bien decís, Ana, no ha sido un acompañamiento muy cercano, no recuerda la dosis, pero sí recuerda los efectos adversos digestivos, y eso puede haber tenido que ver, por supuesto, con la molécula, pero también quizás con una indicación sin el apropiado plan alimentario, sin un trabajo interdisciplinario o quizás con una dosificación que no fue la adecuada. Entonces creo que lo importante es plantear a Sergio que el plan alimentario y los cambios del estilo de vida, como mostraba Lilia en la diapositiva del plan de tratamiento, son la base y van a constituir esencialmente los cambios del estilo de vida la principal indicación de tratamiento. Pero que en un paciente con una obesidad grado 2, con múltiples comorbilidades, con una riesgo cardiometabólico importante, con diabetes tipo 2, con mal control metabólico y una dislipemia con mal control también de sus lípidos, si elegimos un fármaco para sumar a tratamiento de su obesidad, sería un fármaco que al mismo tiempo nos permitiría mejorarlo metabólicamente y mejorar el peso corporal. Y dentro de ese grupo de fármacos, por supuesto que están los agonistas GLP-1 y los agonistas duales. Y en la bajada de línea, como decís con el paciente, en explicárselo, explicarle que podemos, dentro del armamentario terapéutico, elegir fármacos que nos sirvan para ambas cosas y que al mismo tiempo podemos utilizar medicación que va a servir para el manejo de la diabetes tipo 2, que puede colaborar con el descenso de peso. Recordamos que no está en la historia que ha utilizado previamente en el manejo de su diabetes tipo 2, pero muchas veces los pacientes con diabetes tipo 2 vienen utilizando fármacos que, si bien pueden mejorar su control metabólico, pueden desmejorar el peso corporal, pueden producir aumento de peso corporal. Entonces, explicar que en la selección podemos elegir fármacos que pueden ayudarlo con las dos cosas. Y al mismo tiempo, explicar que, si bien ha utilizado previamente semaglutida y ha tenido una mala experiencia, pero con los efectos adversos digestivos, podemos proponerle hacerlo en esta oportunidad de una manera diferente. En este caso, podríamos elegir un fármaco diferente, más allá de la efectividad de la semaglutida, porque justamente tiene además
apnea del sueño, donde ha tenido una evidencia demostrada y una aprobación ya por FDA de tirzepatida, y al mismo tiempo acompañado del equipo interdisciplinario, que es lo que nos va a ayudar a poder tener mayor probabilidad de tener adherencia y tolerancia. Muy bien. Lilia, ¿querés Sí, agregar algo? Marianela, todo lo que dijo Marianela y además bajar un poco esta sensación de frustración que tiene. Yo creo que también eso es un pilar importante de hablar con el paciente de que es una enfermedad crónica, que puede haber recaídas, que puede en el tratamiento también haber etapas en que hay una meseta, pero aún así hay que seguir en tratamiento con el plan alimentario, programar la actividad física, pero también hablar esto del tema de que es una enfermedad crónica y puede haber etapas en que hay mesetas y hay etapas también en que puede tener quizás una recaída con un poquito de aumento de peso, pero que bueno, hay que continuar focalizando eso, porque la frustración trae más ansiedad y esta ansiedad también trastornos en el sueño, quizás más picoteo, etcétera. Entonces también me parece que es importante abordar el tema de la decepción o frustración que siente el paciente con los tratamientos que ha recibido anteriormente. Eso agregaría Gracias, todo eso. gracias Lilia. Yo también quiero agregar la importancia de remarcar siempre que el fármaco no es el tratamiento. Por eso, trabajar para nosotros que somos médicos y que cada vez nuestros consultorios están más concurridos, a pesar de que le dedicamos tiempo a la consulta, que es lo que se merece la persona que tiene sobrepeso y obesidad, para trabajar en todos los aspectos de su vida, que es donde la obesidad lo afecta, la importancia de trabajar junto al licenciado o la licenciada en nutrición para dos cuestiones principales, y la voy a dejar a Carolina para que las explique detalladamente, que es la posibilidad de que mi paciente no tenga nada de hambre y entonces no se nutra adecuadamente, o la posibilidad de que tenga intolerancia y entonces poner en juego todas las herramientas necesarias para que pueda adherir al tratamiento farmacológico que seguramente lo va a beneficiar. Te escuchamos, Caro. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, yo lo que les quería contar un poco es que una de las problemáticas que tenemos es que no hay guías para abordaje nutricional de pacientes con terapia con GLP-1. Tenemos otro problema que es, bueno, lo que sabemos que es acá y en todas partes del mundo de la falta de formación en nutrición y en lo que es counseling nutricional y counseling con respecto al estilo de vida del cuerpo médico en general, con lo cual es algo en lo cual hay que especializarse, o sea, los nutricionistas también tenemos que estar especializados en sobrepeso y obesidad, o sea, esto por ahí no es para derivar a cualquier nutricionista, y que, como bien decía Ana, que la realidad es que está demostrado que el correcto eh, abordaje nutricional mejora, por un lado, la eficacia, porque mejora básicamente la adherencia, ¿sí? Los puntos básicos, los desafíos básicos a trabajar con estos pacientes van a ser los efectos a nivel gastrointestinal, van a ser el riesgo de déficit nutricionales y evitar la pérdida de masa muscular y la pérdida de densidad mineral ósea, ¿sí? Entonces ahí tenemos grandes desafíos desde el punto de vista nutricional que tenemos que evaluar, ya sea cuando el paciente empieza el tratamiento y lo tenemos que acompañar en el seguimiento del tratamiento. Y justamente lo que se recomienda es un abordaje nutricional y un consejo de hábito de vida y nutricional intensivo, ¿sí? Por ejemplo, en el Step 3 hay un ejemplo de un seguimiento a lo largo de 68 semanas con 30 visitas con counseling, nutritional counseling, ¿sí? Que incluye cambio en el estilo de vida y aspectos nutricionales. Entonces, lo primero que hay que hacer, bueno, esto lo hacemos también los nutricionistas cuando tenemos un paciente que viene derivado con inicio de tratamiento o al cual nosotros vamos a derivar al médico especialista para inicio de tratamiento. Por supuesto, una anamnesis extendida sobre su estilo de vida, enfermedades concomitantes, hábitos, gustos, costumbres, ¿sí?
tenemos que hacer un escaneo profundo sobre cualquier tipo de conducta alimentaria alterada, presencia de atracones. Pero bueno, una de las cosas que tenemos, atracones, binge eating, algún bulimia nerviosa diagnosticada, y también patrones alterados en general de lo que es el orden y la calidad y la cantidad de comer, ¿sí? Vamos a trabajar, por supuesto, la promoción general de hábitos saludables, no solo alimentación. Acá también trabajamos el sueño, el manejo del estrés. Bueno, con actividad física tenemos las mismas recomendaciones que para la población general, con mucho énfasis en ejercicio de la fuerza de por lo menos 3 veces por semana, ¿sí? Con otros 150 minutos de actividad aeróbica de moderada intensidad, ¿sí? Por supuesto, la actividad física, en el caso de estos pacientes, tiene el mismo rigor de principio de sobrecarga progresiva que va a tener cualquier persona con problemas de salud o no que inicia la actividad física, ¿sí? Con respecto, bueno, a lo que es el manejo de los efectos adversos, los efectos adversos más comunes, más frecuentes son las náuseas, los vómitos, la constipación y la diarrea. Para lo que son las náuseas en general en estos pacientes está descrito que ocurren mayormente en las primeras horas del día, eh, pero también se dan a lo largo del día cuando hacen ayunos demasiado prolongados, justamente por esta cuestión de que no tienen apetito, ¿sí? O saltean comidas o hacen una merienda temprana, una cena temprana y después pasan muchas horas hasta el desayuno. Entonces, una de las recomendaciones, yo estas recomendaciones les decía, no hay guías específicas, las traje de este trabajo que les pongo acá, que es un trabajo con el objetivo, son 4 sociedades científicas, 18 autores, y el título del trabajo tiene que ver con identificar prioridades para el abordaje nutricional de pacientes con tratamiento bajo GLP-1, ¿sí? Entonces, bueno, es un grupo, una suerte de consenso, no se llama consenso, pero bueno, creo que es lo más parecido que tenemos a una guía hasta el momento, ¿sí? La recomendación es hacer comidas fraccionadas, pequeñas comidas, no demasiado abundantes y evitar ayunos prolongados, ¿sí? Por ejemplo, un esquema típico, un patrón alimentario típico de restricción alimentaria por horario, como sería un ayuno intermitente, no estaría indicado, ¿sí? Esa es la apreciación que hago yo. No lo especifica, pero pienso eso, ¿sí? Con respecto a la presencia de vómitos, bueno, lo mismo, ¿sí? Dar pequeñas comidas como con más frecuencia, ¿sí? Que no pasen, una de las recomendaciones es que no pasen más de 3 o 4 horas sin realizar una ingesta. Con respecto a la constipación, yo veo muchos pacientes con constipación, más que diarrea, y hacer mucho énfasis en la hidratación. Esto en general, porque una de las cosas que los pacientes hacen es tomar menos líquidos, ¿sí? Entonces, enseñarles, o sea, darles estrategias que tengan siempre botellita, que tengan siempre en termo, que pueden ser agua, pueden ser infusiones, mate, asegurarles que el mate, que se queden tranquilos, que el mate hidrata. Em, Así que tomen líquido como sea y donde sea y en forma permanente. Y también verificar qué pasa con la fibra, porque ¿qué pasa? Como se hace mucho énfasis en la preservación de la masa muscular y de la masa ósea, se hace mucho énfasis en las proteínas y muchas veces los mismos nutricionistas les bajamos líneas sobre que prioricen el consumo de proteínas. Pero a veces, y de hecho una indicación es que la proteína, o sea, que lo primero que coman es la proteína, para asegurarse la proteína. Pero si muchas veces después no les queda lugar, tienen mucha saciedad, no consumen alimentos con fibra, ¿sí? No consumen vegetales, legumbres, cereales integrales que debieran consumir, y acá es donde aparece la constipación. Cuando la dieta es extremadamente proteica, ¿sí? Sobre todo a base de proteínas, hacen, no sé, comen un yogur, comen un pedazo de carne al mediodía, comen, no sé, un pedazo de queso a la tarde y ya comen algún batido proteico o alguna otra carne o algún omeleta a la noche y casi no incorporaron fibra. Y bueno, la indicación de fibra es la misma que para la población general, de 25 a 30 gramos, ¿sí? Así que mucho énfasis en que el consumo de fibra esté. Y la hidratación, insisto, esto mejora mucho la constipación. Y la diarrea puede ser, hay que ver si el paciente continúa, más allá de lo que refiere, consumiendo comidas abundantes y grasas, ¿sí? Disminuir la cantidad de la comida, en este caso, evitar comidas muy copiosas en grasas puede mejorar las diarreas. Y después, bueno, la prevención de déficits nutricionales, ¿sí? Ir monitoreando con laboratorio, por supuesto,
los signos de nutrición son los mismos que en la población general, o sea, debilidad muscular, fatiga, cansancio crónico, caída de cabello, problemas de piel. Y se puede ir monitoreando, hay un montón de nutrientes, micronutrientes que podemos chequear, ferremia, ferritina, calcio, vitamina D, vitamina B12, vitamina B6, vitamina C, o sea, hay que chequear con cierta regularidad, no específica cada cuánto, pero ir chequeando un laboratorio que se puede hacer al principio del tratamiento para que no arrastre deficiencias y continuarlas con cierta regularidad que no especifica con qué frecuencia, pero yo apuntaría, no sé, 6 meses, no más de un año, chequeos, o sea, más allá del laboratorio, del aspecto metabólico y lo clínico en general, chequear deficiencias de nutrientes. Así que bueno, eso más o menos es un panorama general de los aspectos que tenemos que tener en cuenta. Perdón, y calidad global de la dieta, sí, el paciente come poco, entonces hacer mucho énfasis. Por suerte tenemos esto que dice el paciente, que le es fácil comer menos, que le es fácil elegir mejor y que no tienen el food noise, ¿sí? Y que tienen menos cantidad están menos, tienen menos respuesta al estímulo, ¿sí? De alimentos no tan nutritivos, ¿sí? Entonces, mucho foco en alimentos de baja densidad calórica con alta densidad nutricional. Un esquema, un patrón de dieta mediterránea, como bien decía Lilia, es lo que yo más a diario y es lo más aconsejable. Pero bueno, foco en la proteína, en los micronutrientes y en la fibra y en la hidratación. ¿No te escuchamos, Anita? Desmuteate. Acá estoy. Bueno, clarísimo, Carolina. Yo te consulto en tu experiencia, en la evaluación de si tus pacientes cubren o no los requerimientos nutricionales. ¿Es en la mayoría de los casos o en la minoría de los casos en los que alertás sobre la necesidad de indicar un suplemento nutricional, multivitamínico y mineral o suplementación proteica? Eso es individual según cada paciente. Hay pacientes que no llegan con la proteína. No me gusta indicar en general con estos pacientes o con otros. No me gusta indicar polivitamínicos, me gusta indicar el nutriente que esté faltando dentro de lo que puede, porque hay zinc podemos medir, selenio, magnesio, o sea, hay un montón que podemos medir. Generalmente las deficiencias nutricionales se dan en combo. Así que prefiero identificar déficits nutricionales y suplementar en forma específica. Eh, ¿Y qué otra pregunta me hiciste, Ana? No, Proteína, sí, proteína. La proteína le cuesta cubrir a los pacientes. Esto no dije. Vieron que no hay consenso sobre cuánta proteína dar a un paciente que vive con obesidad. ¿Sí? La indicación de toda la vida fue 0,8 gramos por kilo de peso. Hoy las nuevas guías hablan de 1,2 a 1,6. Yo creo que en un paciente que vive con obesidad, esa indicación puede sobreestimar enormemente la indicación proteica. Yo acá hago un abordaje pragmático, práctico y fácil, que es dar 1 gramo por kilo de peso, ¿sí? Porque no hay consenso en esto, ¿sí? Porque hay otras indicaciones que son por porcentaje de masa libre de grasa, pero para eso debiéramos asegurarnos tener una evaluación de la composición corporal, que suele estar, yo la hago en este caso con bioimpedancia. eh, pero no hay tampoco consenso, así que yo le apunto a dar 1 gramo por kilo de peso. También acá depende cómo ese paciente responde a la medicación y el grado de saciedad que le produce y el grado de efectos adversos. Hay un montón de factores. Pero bueno, acá vamos a hacer uso de algunas herramientas nutricionales que pueden ser batidos proteicos. Tenemos que usar a veces, por ejemplo, están estos yogures en el mercado que tienen 15 gramos de proteína. Hay una estrategia que es muy, muy útil, que la usamos mucho en veganos y vegetarianos, que es el uso de levadura nutricional, que en una cucharada sopera tenemos 10 gramos de proteína y se puede usar espolvoreando, o sea, podemos comer proteína en una cantidad interesante. 10 gramos de proteína es un buen plus para agregarle a una comida, ¿sí? Y con poco volumen, digamos. Entonces, cuando estamos complicados con el volumen, les podemos decir también que no tomen exceso de agua con las comidas, pero sí que la consumen a lo largo del día. Bueno, un montón de estrategias nutricionales que es absolutamente artesanal, individual, según lo que nos trae cada paciente.
La pregunta fue anunciada por Ezequiel en el chat, así que espero que te haya respondido, Carolina, a tu inquietud. Ahí Ana, preguntaron algo, batidos proteicos, sí, sí. Lo que pasa es que a mí yo prefiero que consuman lácteos, leche y yogur porque también tenemos calcio y en el caso del yogur agregamos los probióticos. Entonces yo soy más pro food first, comida primero, ¿sí? Pero pueden servir un batido nutricional, un whey protein. O sea, los batidos nutricionales son proteína, la más conocida es proteína del suero de la leche. Se puede usar ovoalbúmina, que es proteína de la clara de huevo, y también hay proteínas vegetales que son de arveja y hay alguna otra más, de soja, que andan muy, muy bien. Pero yo prefiero en general leche y si es posible yogur, estos yogures con mucha proteína, o un yogur con agregado de un poco de una cucharada de proteína en polvo, se diluye bárbaro y podemos tener una estrategia interesante de no tanto volumen, pero que la proteína esté. ¿Mm? Quedó clarísimo. Sí, clarísimo. Ujú. Bueno, volvemos a ver a Sergio, sí, por supuesto que lo vimos mensualmente, sí, en conjunto también con la licenciada para adecuar el plan alimentario según también sus gustos, la cultura que tiene, los gustos en las particularidades de lo que le gusta comer también, para que sea sostenible en el tiempo y también adecuándolo a la actividad física que empezó a hacer. A los 6 meses el paciente está con un peso de 60 kilos, ha reducido los eventos de apnea, nos cuenta que su pareja cuenta que ella no ronca, está usando el CPAP. En cuanto a los valores de glucemia, tiene una glucemia 94 con una franca mejoría, con una hemoglobina glicosilada de 6,8, también ha descendido el LDL y los triglicéridos, ha hecho cambios en los hábitos alimentarios, ha incorporado alimentos que antes no comía, como bien dijo Carolina, también legumbres, frutas y verduras, además de las proteínas. Mejoró también su hipertensión arterial, el cardiólogo le ha bajado la dosis del valsartán y le suspendió la amlodipina. Tiene muy buena tolerancia gastrointestinal, ¿sí? Él pudo comparar los eventos, los malestares que tenía anteriormente con semaglutida, si bien no sabemos a qué dosis había llegado y si la habían titulado correctamente, ¿no? En cuanto a su tratamiento para la diabetes, sigue con metformina, 2 gramos día y tirzepatide. Así que, bueno, para continuar, creo que sí. Como resumen, ha tenido un descenso de peso clínicamente significativo, ha mejorado la calidad de vida, mejoró también el control de la diabetes, de la apnea del sueño. Todo esto nos da un resultado que también está disminuyendo su riesgo cardiovascular. Y podemos decir que sabemos que la obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial, que requiere un tratamiento integral y continuo, y a la incorporación al plan alimentario, la actividad física, manejo del estrés, de hábitos y la incorporación de fármacos puede potenciar los resultados terapéuticos por su efecto no solo para la obesidad, sino también para todas las otras comorbilidades que están relacionadas con la obesidad. Así que bueno, muchas gracias por su atención y bueno, vamos a ver si hay preguntas, ¿no, Ana? Estás muteada, Ana. estás muteada, Ana. Ay, ¿será porque es el primer Zoom que hago? Bueno. Sí, decía que hay preguntas y que hay interés. Karina busca sumar a su propia experiencia, la experiencia de quienes estamos presentes en este Ateneo, y señala algo que le pasó con uno de sus pacientes, que fue que a pesar de un descenso de peso moderado, hizo un gran cambio en su circunferencia de cintura. Y en relación a esto, creo que podemos ampliar el comentario acerca de el efecto esperado de una droga como tirzepatida sobre la grasa periférica. Sí, y eso lo podemos ver, lo vemos en la consulta, que a veces, si bien no le hacemos videoimpedancia continuamente, pero si el paciente
inmediatamente comienzo con el tratamiento multidisciplinario, ¿no? De actividad física, plan alimentario, medicación. Hacia actividad física lo vemos mucho, este cambio tan rápido de la circunferencia de cintura, porque eso nos marca bien el descenso de peso el descenso de grasa, ¿sí? Si el paciente empieza el tratamiento y hace actividad física y de fuerza, aumenta la masa muscular. Entonces, en el peso total no podemos discriminar qué bajó, peras, manzanas. Entonces, vemos un gran cambio en la circunferencia de cintura y quizás no tantos kilos de peso total. Y sí lo vamos a ver cuando le hagamos una composición corporal. ¿No les parece? ¿Les pasa? Sí, sí, claro. Marian, ¿querés resaltar en el efecto de tirsepatida en el metabolismo de la grasa? Y si a vos te parece que hay un perfil de paciente que nos lleve a elegir un análogo de GLP-1, un análogo dual como tirsepatida. Creo que el efecto más importante diferenciador de análogo dual es el efecto sobre justamente el tejido adiposo que no lo tienen los análogos, los monoanálogos, ¿no? Es decir, esto de que mejoran la sensibilidad a la insulina, que mejoran la distribución también del tejido adiposo. Y creo que en el perfil nosotros podemos ver como diferencia eh, que tiene una mayor potencia. Entonces, por ahí en un paciente que tiene un índice de masa corporal más elevado, podríamos utilizar un análogo dual. En pacientes que por su perfil tienen además, como el paciente del caso clínico, apnea del sueño, porque bueno, tiene evidencia demostrada en apnea del sueño. Al mismo tiempo, pacientes como en este caso, por ejemplo, si han tenido una respuesta insuficiente con análogos solo de GLP-1 o han tenido efectos adversos con análogos de GLP-1, porque vemos en la práctica, no sé si les pasa a ustedes, que pacientes que han tenido intolerancia digestiva con análogos de GLP-1 tienen una mejor tolerancia a los análogos duales. Si bien como vimos en los estudios, hay diferencias, pero no son significativas en cuanto a efectos adversos digestivos entre análogos de GLP-1 y análogos duales. Creo que desde el punto de vista de la potencia, no lo usaría en un paciente que tenga sobrepeso sin comorbilidades, donde podríamos perfectamente utilizar un análogo de GLP-1 como primera indicación. Y lo utilizaría más en pacientes que tengan más compromiso metabólico, dada la potencia, que como decía Lilia, la potencia no solo se ve en el descenso de peso, sino en la mejoría que tiene en las comorbilidades de la obesidad. Em, creo que fuiste clarísima. También tenemos que aclarar que nosotros en Argentina estamos haciendo experiencia con las dosis más bajas de tirsepatida, porque solo llegamos a tener una lapicera con 5 miligramos. Y acá una de las preguntas la hace Ezequiel, dice si las dosis de 5, 10 y 15 miligramos son iguales para diabetes y obesidad. Sí, en realidad en los estudios se han utilizado 5, 10 y 15 miligramos y algo interesante es que se ha utilizado, hay estudios con máxima dosis tolerada. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos pacientes no logran llegar a 15 miligramos y en la práctica, por ejemplo, vemos, nosotros estuvimos rotando el año pasado, Lilia también, en el Clinic en Barcelona, donde tienen tirsepatía hasta 15 miligramos. Y lo que veíamos es que la mayoría de los pacientes venían tratados con hasta 10 miligramos. Es decir, al menos no sé si vos viste, Lilia, alguno, pero yo no vi ninguno que haya estado con 15 miligramos. Con lo cual,
la potencia que tiene, creo que posiblemente haga que con menos dosis, que es lo que estamos viendo nosotros en la práctica, que como Ujú. bien decís, Ana, acá tenemos hasta 5 miligramos y sin embargo vemos efectos muy significativos. Fíjate que lo que mostrábamos, lo que mostraban en las gráficas era que 5 miligramos tienen un descenso del 16% del peso, que es algo similar a lo que vemos con semaglutida 2.4. Es decir, que fármaco potente tenemos, y yo quiero hacer un énfasis en lo que dijo Caro, porque eh, lo que le decimos a los pacientes es que el fármaco puede facilitar los cambios del estilo de vida, pero el fármaco no te lleva al gimnasio, el fármaco no te enseña a comer, el fármaco no te ayuda a Ujú. distribuir mejor tus comidas en el día, no te ayuda a vincularte con la comida de una manera más saludable. Si bien reduce el food noise, el trabajo del licenciado en nutrición es central. ¿Y por qué digo esto? Porque les debe pasar que a veces el paciente viene y como no siente hambre, dice, no, yo fui un montón de veces a la nutricionista, desde tal edad a la nutricionista, ya sé lo que me va a decir. Y la realidad es que por más que haya ido un montón de veces, eso no significa que haya aprendido y que tenga incorporados los conceptos y que desde el punto de vista de su propia situación, ¿no? Entonces, creo que es fundamental entender que esto involucra a todos los profesionales de la nutrición, al médico y a la nutricionista, y que nosotros como médicos somos los que tenemos que darle el énfasis al paciente de lo importante que es que trabaje con ambos profesionales, no solo porque esto debe ser así, sino porque además esto ayuda mucho a la adherencia. Posiblemente Sergio, Lilia, no haya tenido acompañamiento nutricional en el momento en el Ujú. que usó, y muchas veces se, por así decirlo, quema un medicamento que el paciente por ahí no lo quiere volver a usar, Sí. pero simplemente porque le fue mal y le fue mal a lo mejor porque no hizo un tratamiento instaurado de manera interdisciplinaria. Así que creo que es central el rol del licenciado y sobre todo el trabajo continuo con ambos, ¿no? Con el médico y con el nutricionista. Y eso siempre trabajando en equipo, ¿no? También en relación a lo que dice Belén, que dice que cuando los pacientes logran bajar de Ujú. peso, con la medicación suelen abandonar los controles nutricionales y sin lograr cambios en el estilo de vida. Entonces, ella pregunta acerca de la reganancia de peso y a mí me gustaría escucharlas a Lilia, a Marianela, a Caro acerca de cómo respondemos nosotros esa inquietud del paciente, ¿no? Que pregunta qué pasa si dejó el fármaco o el temor, la expresión del temor a la recuperación del peso que perdieron. Creo que no hay Sí, por paciente eso, que no pregunte, a veces hasta en la primer consulta, ¿no? Es uno de los, no sé si llamarlo temores, pero es una de las dudas que los pacientes tienen porque tienen incorporado por el estigma justamente de la obesidad que a diferencia de un fármaco para la hipertensión o un fármaco para no sé, la levotiroxina, que saben que lo tienen que tomar en forma continua, eh, preguntan hasta cuándo. Y la segunda pregunta es, ¿qué va a pasar después? Porque está ujú, como el concepto de que si aprendo, si cambio mi estilo de vida, entonces sin el fármaco lo voy a poder sostener. Nosotros tenemos que hablar de la evidencia y la evidencia dice que los pacientes que sostienen un tratamiento continuo sostienen los efectos y los pacientes que suspenden pierden, al menos en el seguimiento que tenemos hasta ahora, parte de sus efectos, por lo menos no el total, pero parte de sus efectos. Y explicar que esto tiene que ver con la enfermedad crónica que es la obesidad. No tiene que ver ni con un plan alimentario que se suspendió, ni con un fármaco que se suspendió, o un paciente que pensemos que hasta la cirugía bariátrica, es un tratamiento en el ujú. que el paciente tiene puesto el tratamiento desde el momento de la cirugía en adelante, que no se abandona y sin embargo no es suficiente para un solo recurso para poder sostener solamente eso en el tiempo. Creo que depende del paciente, esto desde el punto de vista de mi experiencia, la información a veces hay que dosificarla, porque si nosotros le decimos, es como que leer el prospecto, ¿no? Si la gente lee prospectos, nadie toma nada, porque la realidad es que los prospectos
dicen absolutamente todo. Y creo que depende del paciente que tengamos delante, uno puede dosificar la información para lograr que el paciente, primero tenemos que lograr que el paciente vuelva. Recordemos que después de la primera consulta, el paciente si no volvió, el tratamiento no empezó. Por lo tanto, intentar que el paciente comprenda la importancia de los cambios del estilo de vida y expresar que el tratamiento debe ser continuo y que el tratamiento farmacológico está aprobado para su uso crónico. Es decir, que esté aprobado significa que si decidimos sostenerlo, es posible sostenerlo. Y ya eso, que el paciente sepa que está aprobado para su uso crónico y que si decidimos sostenerlo, lo puede sostener, ya le baja mucho el nivel de ansiedad. Porque previamente no teníamos esto, teníamos fármacos que se aprobaban para un uso transitorio, ¿no? Entonces creo que al menos dar esa información y no, depende del perfil de paciente, no generar que el paciente tenga la sensación antes de usarlo ya de qué va a pasar después y que eso lo aleje del tratamiento. Les da una tranquilidad enorme, como vos dijiste, Marianela, sí, sí, sí. Ahí preguntaban, ¿desde qué edad está aprobado? Está aprobado a partir de los 18 años. Semaglutida está aprobada para el uso en niños a partir de los 12 años con obesidad. Sí, y está contraindicada, bueno, tanto GLP-1 como el dual, por supuesto en embarazo, lactancia y en patologías, cáncer medular de tiroides, que es muy raro en humanos. No, o sea, no se ha visto en humanos, perdón, sí se ha visto en los ensayos clínicos en ratas y en pacientes que han tenido pancreatitis. O sea, son muy pocas las contraindicaciones que tienen estos fármacos y eso nos da una seguridad enorme. Y con el Sí, con seguimiento, la verdad pancreatitis. que sí, 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 No, y con apenas, sí, pancreatitis sí. digo, no es una contraindicación formal, sino que no hay evidencia de su utilización, tanto GLP-1 como agonistas duales, en pacientes Ujú, con pancreatitis y se lo podría llegar a utilizar con seguimiento muy cercano del paciente porque, como digo, no es una contraindicación formal como si lo es el cáncer medular de tiroides o el MEN2, pero está la advertencia porque ujú, si hay algún tipo de síntoma. Igualmente no tenemos que previamente hacer una valoración, no sé, medirles amilasa o medirles algo, sino ujú. simplemente tener seguimiento cercano por si apareciera alguna sintomatología que nos oriente a una pancreatitis. Sí, sí. Bueno, estamos en tiempo para terminar el Ateneo. No quiero dejar de responderle a Vanina, que Sí, pregunta acerca de la utilidad en la ujú, reganancia posterior a la cirugía bariátrica, que obviamente es una herramienta importantísima para ser indicada a tiempo, recordando que el tratamiento de la obesidad tiene que considerarse como un continuo y tenemos que usar todas las herramientas disponibles. Hay mucha evidencia y hasta los cirujanos se han convencido de que los fármacos son muy importantes en la previa a la cirugía y después de la cirugía bariátrica. No nos olvidemos de remarcar también la gran importancia que tiene la actividad física. Si nosotros tenemos un paciente motivado, tenemos mayor posibilidad de que se instale en el ejercicio físico y que reconvierta ese círculo vicioso con el que nos vienen a ver de fracaso tras fracaso, de intentar una dieta altamente restrictiva y romperla un día, entonces que puedan estar más incentivados a partir de cómo un fármaco facilita su tratamiento también para hacer actividad física e instalarse como seguro. ujú. Seguro es una manera de decir claramente de poder sostener los resultados. Coincido Ujú. totalmente con lo que decís, Ana. El estilo de vida no es solamente el plan alimentario, sino que tenemos que hablar también las profesionales de la salud, de la actividad física, Ujú. y si no trabajamos en eso, también contar con alguien en el equipo que pueda prescribirla.
Sí, por Bueno, supuesto. Ajá. rapidito, antes se decía, es cierto, nos daba miedo cuando empezamos a usar liraglutida, le pedíamos una ecografía abdominal a los pacientes porque teníamos temor de que si tuvieran una litiasis Ujú. vesicular pudieran hacer una pancreatitis. Nos dimos cuenta de que no era necesario. eh, Muchas veces cuando hay un gran adelgazamiento, no exclusivamente con un fármaco, sino también por una dieta muy Con restrictiva, variantes, ¿ah? una cirugía, se predispone el paciente a una litiasis vesicular y esto, por supuesto, podría llegar a desencadenar una pancreatitis. Y creo que Igualmente, está bueno lo que el comentario, Ana, como decís, con respecto al pedido de ecografía previo, no para buscar una pancreatitis, pero sí me parece importante para valorar El la hígado. cirrosis hepática sí, Ujú. como Sí, 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 tenía, sí, ¿no? sí, gracias, sí. gracias, Marian, para que Y no al se haya mismo tiempo, Para mí, malinterpretado, y se al la mismo pedimos a todos tiempo, los pacientes. y al mismo tiempo, sí, sí. saber si tiene litiasis previa o no, porque podemos ver en el seguimiento si desarrolla litiasis. Si no tiene previamente, pero podemos ver en Ujú. el tiempo porque la pérdida de Sí, peso, como vemos ahora, es una pérdida cercana a la pérdida de peso de una cirugía y vemos muy frecuentemente litiasis de novo en pacientes que no tienen litiasis la pérdida de peso, ¿no? sí, sí. O sea que sí se pide, pero no por los motivos que tienen que ver con la pancreatitis. Sino Gracias, para, gracias, Marianela. Bueno, gracias Lilia, gracias gracias a Carolina, todos. Constanza, que es secretaria del grupo de trabajo de obesidad que tengo el placer de coordinar. Les damos las buenas noches y estamos siempre disponibles para Ujú. acompañarnos, a armar redes. Alguien por ahí también decía, el resultado es diferente cuando trabajamos en equipo. Y si estás en un pueblito, en un lugar chiquito, donde no podés armar un equipo, armá redes, que hoy es posible atender a los pacientes incluso a la distancia. Les mandamos un Algo para terminar, puedo decir algo que ahí hablaban abrazo. sobre el costo. Sí, justamente, bueno, desde la SAN, que promocionamos, ¿no? Que se firme la ley de obesidad, ¿no? Donde quizás sea una herramienta justamente para que la obesidad sea tratamiento equitativo para todos, que esté al alcance de todos. Y bueno, mañana miembros de acá de la Sociedad de Nutrición vamos a participar de un foro de sociedades que se va a desarrollar en la Academia Nacional de Medicina, donde se van a tocar estos temas también económicos y salud, ¿no? Y están todos invitados quienes Ujú. quieran concurrir, ¿eh? Ayúdennos a apoyar la ley de obesidad. Bueno, y también agradecemos al laboratorio Adium que nos apoyó para la realización de este Ateneo. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, gracias a todos por participar. Gracias, Ana, por coordinar, como siempre. Gracias a todos. Gracias, Marianela, Ana, Constanza. Besitos. Chao, chao. Buenas noches.